Si habéis leído el libro era más fácil, pero hablamos de lo que queráis. Yo no quiero pecar, pero peco al final, siempre de ser. Claro. Primero tú y luego soy yo. Yo tengo un par de dudas. Vale. Yo tengo más. A mí me parece muy interesante la postura desde un planteamiento de análisis teórico del funcionamiento de un sistema, de algo sistémico, ¿no?, como es la sociedad, que tú dejas claro en todo momento que existe una diversidad en cuanto a esas categorías de individuo, pues llamémosle entre apasionado y melancólico, ¿no?, para poner las dos vías, ¿no? Ambas coexisten, como tú dices, y es verdad que quizás dejas entrever que eso es el motor que al final al sistema le hace ir avanzando, ir incorporando las nuevas cosas. Es por tanto el radicalismo para ti, tanto por un lado excesiva pasión sobre una temática que muy bien puede ser comprendida, lo que lleva a una persona a extremizarse, por así decirlo, en ese tema, tanto como el excesivo conservadurismo y el querer defender que las cosas son como son, no van a cambiar, es para ti el lastre que impide a sociedades avanzadas avanzar tan rápido como quizás podría. Pues mira, es una buena pregunta. Yo diría, si quieres, está el apasionado, el melancólico y el abúlico, ¿no? Porque el abúlico es aquel que, bueno, pues no se preocupa demasiado por la vida de la esfera pública, lo que quiere es que, bueno, ciertas condiciones materiales básicas estén cumplidas, ¿no?, esencialmente. Aunque en una crisis, por supuesto, la crisis siempre genera reacciones emocionales más intensas, ¿no?, y por eso pues ahora tenemos el populismo, ¿no?, sus distintas formas, etc. Por otra parte, lo que ha dicho al principio es interesante, claro, el maximalismo, no deja de ser en el fondo, aunque quizá de manera involuntaria, un instrumento de negociación. Porque quien exige 10, al final puede que se quede con 5, ¿no? Entonces, en el fondo es razonable, ¿no? Es racional. Si quieres, aunque insisto, no esté en la mentalidad o en la disposición de quien sale a la calle a reclamar fines muy, ¿no?, muy definidos de manera muy taxativa, tajante o categórica, ¿no? El peligro, por supuesto, del radicalismo, en cualquiera de los extremos, ¿no?, del arco ideológico, es la intolerancia, ¿no?, respecto de las posiciones contra él, la imposibilidad de comprender siquiera, ¿no?, a la otra tribu moral, ¿no?, el tribalismo moral es otro tema que aquí abordo, porque esto genera después dificultad para el diálogo, ¿no? Entonces, con lo cual, si tienes extremismos en ambos lados del continuo ideológico, necesitas también un centro que pueda modular esas demandas, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿el conservador carece de toda razón? Pues yo creo que no. Odo Marquardt tiene una reflexión muy interesante sobre cómo la vida humana en el fondo es demasiado corta como para que pueda cambiar por completo durante el tiempo que estamos aquí, y la comunidad en la que nacemos es un tema comunitarista también, ¿no?, pues tiene ya valores, instituciones, etcétera, que están ahí por algo, ¿no? Eso no significa que no pueda cuestionárselas, pero que deben tener una presunción de, si no racionalidad, sí de utilidad o de funcionalidad, ¿no? Por lo tanto, el conservador también tiene sus razones, ¿no?, aunque digamos, el revolucionario, si quieres, o el radical, también las rechazará muy fácilmente, ¿no? Entonces, ese equilibrio inestable, ¿no?, entre ambas posiciones, insisto, solo puede conseguirse si hay un centro que modera las demandas de unos y otros. Lo que pasa es que, a su vez, los procedimientos a través de los cuales se produce el cambio social no dejan de ser muy caprichosos, ¿no? Caprichosos porque, bueno, qué tema capte la atención social en un momento determinado, pues depende de muchos factores, ¿no?, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ayer que hablaba en Madrid de cosas de cambio climático, ¿no?, pues bueno, el Katrina lleva el tema del cambio climático a la agenda pública durante un cierto tiempo, ¿no? Y hay autores que dicen, pues, para concienciar sobre el cambio climático nada mejor que unas buenas catástrofes no demasiado malignas, ¿no? La catástrofe benigna, qué pedagógica es, ¿no? Los cuantos muertos y, bueno, está bien, que no sean muchos, ¿no? Entonces, claro, llevar un tema a la agenda pública es muy difícil, ¿no? Y que ese tema después sea objeto de tratamiento legislativo, pues requiere muchas energías. Y ahí, claro, ahí el papel del exaltado, ¿no?, pues es fundamental. El melancólico no va a llevar ese tema, por lo general, a la esfera pública. Otra cosa es qué tratamiento se haga de ese tema, ¿no? Y ahí, claro, lo que pasa es que también las redes sociales quizá también distorsionan un poco todo esto, ¿no?, porque cada vez más, yo creo, el conflicto político se articula como el intento por influir sobre la opinión pública acerca de la posición que un grupo tiene acerca de un tema determinado, ¿no?, pues acerca de la lucha por el marco, ¿no?, por el enmarcado, ¿no? ¿Cómo enmarcamos
el referéndum catalán, ¿no? Como derecho a decidir o como vulneración de la legislación vigente, por ejemplo, ¿no? Una posibilidad. Entonces, claro, al final tienes a una serie de individuos, grupos, asociaciones, partidos que en la esfera pública tratan de modificar la visión de un asunto que tienen sujetos más pasivos, ¿no? Y eso creo que es, en fin, que las redes han acelerado un poco este proceso y lo ha hecho también más caótico, ¿no? Más turbulento. En ese caso, antes de seguir con otra pregunta, sí. el saltado cumpliría, por así decirlo, una función de visualización, ¿no? de que un problema se haga latente, pero no le entendemos, o al menos tú no le entiendes, como un gestor ideal de regular esa nueva situación y incorporarla al orden social. No lo considero un gestor ideal, porque, entre otras cosas, porque la propia dinámica de las redes, aunque no solo las redes en general, para llamar la atención en un contexto de competencia política hay que exagerar. Nos convertimos en tremendistas, en hiperbólicos, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a un planteamiento, a un fraseo de los problemas que resulta ya de entrada un poco viciado por la exageración, ¿no? Entonces, bueno, pues Pablo Iglesias con el IBEX 35, España y democracia, ¿no? Bueno, a ver, vamos a matizar, ¿no? Todo eso le quiere matices, pero si matizas, la gente cambia de canal, ¿no? Entonces, eso condiciona de alguna manera el debate público, ¿no? Por desgracia. Pero claro, para llamar la atención, bueno, además se ve incluso en los propios medios de comunicación, ¿no? Cada vez los titulares son más absurdos, aunque luego la noticia no tenga nada que ver con ellos, para que uno clique, ¿no? A ver qué dicen estos, ¿no? Entonces es una dinámica un poco perversa que no sabemos muy bien a dónde va a llevar, que las redes, como digo, aceleran, pero que está en la propia naturaleza de la competitividad, no solo electoral, sino la competitividad, la competencia entre ideas, ¿no? Y me parece que eso es problemático, ¿no? Un poco del planteamiento que hacías, un poco empezando como inicio la crisis, ¿no? Y un poco hasta esta fecha, ¿qué diferencia hay entre los nuevos, digamos, las nuevas radicalidades, esos nuevos populismos, esos temas, con los populismos anteriores? Quiero decir, que en los 80 había... O sea, bueno, de hecho, yo para mí, haciendo una reflexión, los partidos mayoritarios en España, pueden ser PSOE y PP, son los que más actos de populismo he podido ver. Cuando era pequeño, un poco sumido, criando, ¿no? Pues contestas hacer arroces, ¿no? Invitar a todo el mundo, me parece lo más populista que puede haber, les estás dando de comer y comiéndoles la oreja, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia aparte de las redes sociales, que entiendo que lógicamente... Sí, las redes sociales lo que permiten es, bueno, pues por una parte una relación más directa con los propios seguidores, ¿no? Sí, que Trump tiene su Twitter y bueno, pues, lo que suelta, ¿no? Pues, y la generación esta, pues la de las cámaras de resonancia que nos aíslan en principio de las personas que piensan otras cosas y por tanto pues tendemos menos a modificar nuestra opinión a partir de los hechos, ¿no? O sea, esta idea de la postfactualidad, ¿no? Vamos a volver a eso. Pero lo que me planteé es interesante porque lo que tú has escrito yo lo veo más como demagogia, no es populismo. Yo creo que es muy importante distinguir entre demagogia y populismo. Todos los partidos hacen demagogia, sin duda alguna, en grados variables, según el partido, según el momento del partido, ¿no? Pero no todos los partidos hacen populismo. Si entendemos por populismo, pues, por resumirlo en una frase, pues discurso antielitista en nombre del pueblo soberano, ¿no? Es decir, la idea de que hay un nosotros frente a un ellos, que la democracia ha sido secuestrada por las élites corruptas y que el líder populista está ahí para restaurar esa democracia y honrar la voluntad popular, ¿no? Devolviendo al pueblo su poder. Si eso es el populismo, que creo que lo es, ¿no? Eso no lo hacen todos los partidos, ¿no? Eso lo ha hecho en España Podemos, ¿no? Últimamente no incurre tanto quizá en este discurso, ¿no? El propio Errejón lo admitía, y él hablaba de la concepción un poco de la clave del populismo como construcción o lógica de lo político, ¿no? Porque de hecho el populismo está muy conectado con esto en esa concepción de la clave que el contrato social en realidad es afectivo y no es racional, ¿no? Entonces, bueno, dice, es que todos hacemos populismo porque todos renunciamos al uso estricto de la razón, ¿no? Podría decir la clave. Si utilizas la razón a pelo, no votarías al final, ¿sabes? O bueno, votarías, claro. O votarías como leyéndote el programa hasta el final, que eso tampoco lo hace todo el mundo. Porque nunca hemos sido tan racionales como la ilustración dice, ¿no? Pero lo que planteo en el libro es que eso me olvidé comentarlo antes, el principio de autonomía o de racionalidad es un ideal regulativo. Se trata de que seamos tan racionales o autónomos como podamos serlo, a sabiendas de que no lograremos serlo del todo, ¿no? Es decir, porque empezar por al revés, ¿qué es? Sea usted tan irracional como pueda o quiera. Bueno, ¿qué orden social se puede construir sobre esa base, no? El orden populista, si queréis, bueno, es un orden de exaltación permanente, de movilización permanente, ¿no? Y entonces me parece, en fin, una construcción social dudosa, ¿eh?